Muy buenos días a cada uno de ustedes. Si no me conocen, mi nombre es Eli García y sirvo soy miembro fundador de Nueva Historia. A veces participo aquí en el grupo de alabanza, a veces estoy ahí atrás en multimedia y de vez en cuando me prestan el micrófono para, para compartir con ustedes. Y es que lo siento por ustedes esta próxima media hora porque van a tener que sufrir un poquito. Y para los que me conocen también, soy Eli, ¿verdad? Y hoy estamos arrancando esta nueva serie que se titula Claridad en la Confusión. Y yo creo que esta serie va a tener o tiene el potencial de ayudarnos a cada uno de nosotros a tener una mejor perspectiva, tener algo de claridad en medio de la confusión de la cultura, de la confusión de tu mala suerte, la confusión de las circunstancias de la vida. Y hoy específicamente vamos a hablar de la confusión en la pérdida. La pérdida no es algo fácil de aceptar, ya sea que sea la pérdida de algún trabajo, la pérdida de tal vez una relación, y en especial la pérdida de un ser querido. Son situaciones que pueden hacer que cada uno de nosotros sintamos que nuestra vida de repente se puso en reversa y no podemos avanzar. Y nos podemos encontrar con dudas, con dificultades, con pensamientos que nos arrastran y nos llevan a más confusión, a más dudas y más desánimo. Y esto el enemigo lo va a utilizar para que tú y yo bajemos la guardia. Y si hacemos caso, el enemigo va a usar todo esto para que busquemos refugio en otras cosas que no sean su palabra, que no sean su iglesia. Y en el transcurso de esta búsqueda en otras cosas, vamos apagando poco a poco el espíritu, y esto puede causar una separación entre tú y Dios, y hasta nos puede llevar eventualmente a que perdamos nuestra fe. La pérdida trae confusión que nos desanima en nuestro caminar con Dios, y hay un gran pero su amor y esperanza nos dan claridad y nos alienta y nos fortalece para perseverar. Es un tema algo difícil porque como un seguidor de Jesús, una de las cosas más difíciles que he experimentado es ir a un funeral y tratar de consolar a alguien. Y alguien que es un seguidor de Jesús, a veces quieres llegar con ese versículo, con una frase o algo que les va a alentar, pero a veces tenemos que nada más estar presente y estar calladitos. Y se los voy a poner bien fácil esta semana. La verdad es que no hay mucha claridad en medio de el proceso de una pérdida. En ese momento no hay mucha claridad. La claridad viene con tiempo. Es como cuando mueves o se mueve el agua del río o así en un estanque, el agua se mueve. Toma tiempo para que todo eso asiente y pueda volver la claridad en esa agua. Y les comento esto de una vez porque no quiero que se malentienda, porque no hay una receta, no hay una píldora, no hay un versículo clave que podemos estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, una varita mágica que nos va a poder ayudar a entender en ese momento de crisis, en ese momento de tragedia, a entender por qué estamos atravesando esa pérdida. Y en ningún lado en la Biblia vamos a encontrar algo que nos dé a entender que la vida de un seguidor de Jesús es todo color de rosa. En el principio, ahí había claridad. En el principio de la creación, en el universo, en la tierra, los animales, los humanos, ahí había perfección en el jardín del Edén. Pero el ser humano, al desobedecer a Dios, por hacer caso a la tentación del enemigo
introdujo el pecado, y al introducir ese pecado, causa que Dios expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén, y se desenvuelve esta tierra, este mundo que hoy conocemos, que es un mundo roto, donde hay dolor, donde hay llanto, donde hay muerte y luto. Y puede sonar pesado que escuchar que pecaron y Dios los expulsó, pero honestamente a mí me suena más como misericordia. Porque en ese preciso momento, cuando Adán y Eva pecan, lo que ellos merecen es muerte. Lo que ellos merecen es una completa y eterna separación de su Creador. Pero Dios es tan misericordioso y lleno de gracia que permite que ellos sigan viviendo. Pero por la misma mancha del pecado ya no podían ellos habitar juntos. Ya no podía estar Dios junto con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y Dios es santo, y Dios es puro, y Dios es limpio. Y aunque el ser humano tenía esas cualidades en el principio, ahí en el jardín del Edén, al pecar y al desobedecer y al mentirle a Dios, el ser humano se pierde de esos privilegios. Y de ahí en adelante vivimos en este mundo. Y sabes, es algo que ni Jesús mismo se escapó de esta condena hacia el mundo. Porque dicen las escrituras que al Jesús escuchar de la muerte de su buen amigo Lázaro, Jesús escucha de esta muerte y él lloró. Jesús experimentó el luto. Jesús experimentó la tristeza y el dolor. Hay un pasaje también en la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, donde Jesús les está diciendo a sus discípulos qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a suceder después de que Él se vaya y que se cumplan las profecías. El sufrimiento que ellos van a experimentar el momento que Jesús muera. Y los discípulos como que no agarran la onda, como que no entienden qué les está diciendo Jesús. Y a veces yo soy también así como que no entiendo que Dios me está diciendo algo y me tiene que volver a decir. Y en el versículo 19 les vuelve a decir y les dice, ¿se están preguntando qué quise decir? O sea, ya estaban ellos teniendo este argumento. Dice, dentro de poco tiempo no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que me va a suceder, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría. Porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos, entonces se alegrarán. Y nadie podrá robarles esa alegría. Jesús les está diciendo lo mismo. Hey, no hay una píldora, no hay nada que les va a quitar en este momento la confusión en medio de la claridad. Pero va a venir ese día. Les dice Jesús que van a experimentar una pérdida grande, que Él no va a estar con ustedes, que van a sufrir así como la mujer sufre dolores de parto, que también es un castigo desde cuando Adán y Eva pecaron. Pero ya que atraviesen ese dolor y ya que ellos perseveraron, esa angustia será transformada en alegría. Y esa alegría, dice, nadie podrá robárselas. Y ojo, porque hay una gran diferencia entre la felicidad y la alegría. La felicidad es típicamente algo que es una respuesta a algo material. Le das un regalo a un niño, que dice Chente, contento y feliz, ¿no? Estás contento y feliz y hay felicidad. Pero el gozo es diferente. O la alegría. Es mucho más.
es contentamiento, es gozo, es paz, que vive dentro de ti y se manifiesta en tu exterior. Una vez estábamos precisamente aquí en una celebración de bodas y si los que me conocen, yo soy medio especial, me gustan que todo salga bien, y cuando algo empieza a fallar me empiezo a desanimar, y así estaba pasando en esta boda. Pero se acerca un amigo conmigo y me dice, ¿qué onda? ¿Todo bien? Y yo, sí. ¿Te estás divirtiendo? Yo, sí. Y luego me dice, avísale a tu cara. Y yo no estaba externando el gozo que estaba dentro de mí. Y Dios no nos promete riquezas, no nos promete prosperidad, ni felicidad por el resto de nuestras vidas, pero sí promete algo como parte del fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5, 22, 23, en cambio la clase del fruto que el Espíritu Santo produce, es en nuestras vidas, es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. En medio de la confusión, de la pérdida, puedes tener amor, puedes tener paz, puedes tener paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Pero el enemigo va a hacer todo lo posible para aprovechar esa pérdida, para intentar encajar sus colmillos, soltar veneno y hacer todo lo posible por desanimarte. Aunque para cada seguidor de Jesús la batalla ya está ganada en Cristo, y gloria a Dios. Pero eso no va a detener al enemigo a tratar de venir con todo y meter un último golpe para un knockout y distraerte, para hacernos tropezar. Y todo lo que el enemigo necesita hacer es distraerte un poquito. Con que te distraiga un poquito, meter poco a poco de cizaña, que te creas aunque sea una de las mentiras para empezar el proceso del desánimo. Pues no que eras cristiano y mira, no pudo sanar a tu ser querido. No que tu Dios es todopoderoso y no pudo salvar tu matrimonio. No sanó a esa persona. Y quiero compartir contigo una oración que es la oración más importante para tu vida. Esta es la oración más importante para tu vida. Y no es una oración que tú hiciste o que vas a hacer, es una oración que Jesús ya hizo. Porque la noche que Jesús fue arrestado, estaba hablando con Simón Pedro. Y Jesús le dice esto a Simón Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. A primera vista leo esto y como que no me gusta. Si fuera mi versión, me gustaría que dijera algo así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo, Dios Todopoderoso, Creador del universo, lo detuve y no te tocará. Se suena más como que Pero no dice eso. No dice eso. Casi me imagino como que estás agarrado tú en una rama en un precipicio, estás cayendo y de repente aparece un helicóptero milagrosamente y te gritan así por el megáfono: Eli, no te preocupes, aquí estamos orando por ti para que no se te acaben las fuerzas. Pues como que no. Pero lo que sí entendemos aquí, o más bien lo que entendemos, no quiere decir que no vamos a experimentar tragedias, enfermedades o pérdidas. Más bien está garantizando que vendrán esas tragedias. El enemigo ha pedido
permiso para zarandearte. Pero debemos permanecer y perseverar. Y no lo haremos solo, no lo haremos con nuestras propias fuerzas. Dice, estaré rogando en oración por ti para que tu fe no falle. El apóstol Pablo dice esto en la carta en Efesios 3, 14, 19, dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos les fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esto es algo que los mismos apóstoles y discípulos experimentaban también. ¿Y qué es lo que hacían? Buscaban sabiduría, buscaban ser alentados por Dios mismo y oraban entre ellos mismos para que Dios les alentara a cada uno de ellos. Aún en medio de la confusión de la pérdida, Dios cumplirá. Y por medio del Espíritu Santo te fortalecerá para perseverar. Les voy a contar una anécdota que a mí me ha impactado. Esta es la historia de una familia que se llaman Spafford. Es Horacio y Ana Spafford. Horacio nació en el 20 de octubre del 1828 en la ciudad de Nueva York y ejerció en su carrera como abogado y era un anciano también de su iglesia local donde él asistía en el área de Chicago, Illinois. Y aparte de ser abogado también era un inversionista y especializaba en bienes y raíces. Y en el 1871 ocurre un incendio en la ciudad de Chicago que arruina, destruye la mayoría de sus inversiones. Empieza a tener como esta mala racha en su vida. Luego dice, ¿sabes qué? Vamos a tomar un descanso, un break. Y envía a su esposa y a sus 4 hijas al otro lado del mundo, a Inglaterra. Y él los va a alcanzar después, se quedó atrás por unos asuntos. Y mientras cruzaban el mar Atlántico, hubo un terrible accidente y el barco se hundió y murieron 226 personas, incluyendo las 4 hijas de los Spafford. A Ana, su esposa, la encontraron inconsciente, flotando sobre algo de escombro ahí en el mar y la rescataron. Y al llegar a Inglaterra ella manda un telegrama, que literal está el telegrama, y dice, rescatada, sola, ¿qué debo hacer? Y se cuenta que ahí, cuando la estaban rescatando, ella le hizo un comentario a uno de los oficiales y le dice que ella tenía 4 hijas y que las había perdido, pero tal vez ella en un futuro iba a entender por qué sucedió eso. Horacio tomó camino para encontrarse con ella en Inglaterra, para reunirse con ella, y en ese transcurso, en ese camino, él pasan por el mismo sitio y lo llaman y le dicen, Horacio, ven, este es el lugar donde sucedió el accidente. Y en ese momento Horacio encontró una pluma y un papel que él llevaba con él del mismo hotel donde se había hospedado la noche anterior. Y él escribió estas 4 estrofas originales de un himno muy conocido que se llama Alcancé salvación.
Es como antiguito el himno, pero le voy a hacer no lo voy a cantar, no se preocupen. Dice: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré: alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas y mi afán, y su sangre obrará a mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de un yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya. Estoy bien con mi Dios. ¿Cómo es posible que alguien que experimentó esta clase de tragedia, una pérdida tremenda, logró pausar, recordar a su Creador y en ese momento escribir estas estrofas de estos cantos? Tiempo después regresaron a Chicago. Tuvieron un niño más y una niña más, y parecía que todo iba avanzando, iba mejorando. Y luego otra tragedia. Su hijo se enferma gravemente y falleció de una fiebre escarlatina. Sin explicación, la misma iglesia donde él fue anciano por mucho tiempo lo excomulgaron, porque decían: no, este tiene tanta mala suerte, ha de ser un pecado que trae ahí, que no quiere confesar. Él está condenado por Dios, y lo excomulgan y lo sacan de la iglesia. Poquito después decidieron irse de la ciudad de Chicago e irse a la ciudad de Jerusalén. Y su meta, la meta que ellos tenían, era simplemente imitar la vida de Jesús. Simplemente imitar la vida de los primeros cristianos. Y muy pronto fueron ganando fama ahí mismo en Jerusalén por su amor y su servicio y benevolencia que ellos tenían, y también como su dedicación a las palabras, a las escrituras. Y hoy Spafford Children's Center, un centro para niños, provee cuidado de salud y educación a más de 30,000 niños anualmente bajo la dirección directa de los descendientes de los Spafford. De las cenizas y las ruinas de estas tragedias, Dios alzó una obra que nunca podríamos tener la habilidad o capacidad de comprender. Y yo sé que esto no quita el dolor, la angustia de haber perdido a sus hijos, pero sí nos demuestra que en medio de las pruebas y las tribulaciones, Dios está obrando. Dios está en control, y después verás con claridad y podrás entender. Yo puedo imaginarme a Jesús intercediendo y orando por la familia de los Spafford para que su fe no falle. Su fe les ayudó a aprender y atravesar o aprender a través de las pruebas y usar su dolor para bendecir a otros y expandir el reino. Y pudo haber terminado muy diferente esta historia si Horacio hubiese creído las mentiras del enemigo. Incluso la pésima reacción que tuvo esa iglesia al excomulgarlo y al correrlos de esa comunidad de fe. ¿Cuántos casos no conocemos de alguien que no pudo recuperarse de una pérdida? De alguien que entró en una depresión y no pudo salir adelante y terminó hasta quitándose su propia vida. En medio de la confusión de la pérdida, confía que Jesús está intercediendo por ti para que tu fe no falle. Pero haz algo más. Pausa.
estate quieto. Toma un momento, llora, clama. Y retoma el camino. Tengo estos salmos, no los tengo en las pantallas, pero Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Salmo 62 dice: espera en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Y el Salmo 30 dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Que si en lugar de enfrentar una pérdida con confusión, con angustia, incertidumbre, la enfrentas con una pausa y buscas al Creador del universo. Amigo, no busques en otras cosas, porque solamente te van a distraer y te van a quitar del propósito que Dios tiene para tu vida. Dios ha alzado aquí una iglesia para hacer ese apoyo. Busca a Dios, busca en su palabra, busca en un grupo de vida. Cualquier persona que está aquí, acércate con ellas y pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Esto fue lo que hizo mi amiga Heidi, y quiero que veas este testimonio. Soy Heidi, tengo 20 años, asisto a Nueva Historia hace 2 años y empecé a vivir mi nueva historia con Dios en mayo de 2022. Cuando yo era niña, tengo muchos recuerdos de mis papás como momentos familiares. Cada sábado hacíamos carnes asadas porque era la comida favorita de mi papá. Y los domingos siempre era como ir al parque después de la iglesia. Un domingo 11 de marzo del 2018 íbamos para Acuña, por la carretera. Entonces, pasando una parte del Cerezo, mi papá pierde el control de su camioneta. Entonces eso tiende a que nos volteemos. Entonces, no sé cuánto, pero fue algo muy muy rápido. Cuando yo despierto, veo a mi hermano parado, pero con su pierna abierta, o sea, totalmente. Entonces yo volteaba a ver como el panorama y yo miraba como a todos disparciados, y mi primera imagen fue de mi papá abajo de la camioneta. Después de ahí ya empiezo a buscar un poquito más a mi mamá y la escucho que pregunta por nosotros, y llega la ambulancia y empiezan a checarnos, ¿no? Que todos estemos bien, y nos dicen que pues él había fallecido ya en el accidente. En eso nos separan. A mi hermano lo llevan a terapia intensiva, a mí me llevan a pediatría y mi mamá la suben a cirugía. Yo creo que pasa 2 horas, no sé, y entra mi abuelo paterno y me dice que mi mamá también había fallecido, que porque no había aguantado la cirugía. Entonces, en ese momento, no, o sea, solamente quería que fuera como un sueño. Y estaba muy enojada, no, o sea, no podía ni llorar ni nada, solamente era como, ¿por qué? Después de todo eso, la primera vez que como que que caes en cuenta que ya todo estaba cambiando, fue que cuando llegamos de la escuela, pues siempre había como comida no en casa. Y el llegar y que no, la cocina esté vacía o que no estén como para recibirte, llegar a casa era como nuevamente sentirte sola, con quién hablabas ahora, y si se te atoraba algún problema era como, ¿a quién le hablas? O sea, estás sola. Entonces tú misma
te empiezas a llenar la cabeza de eso y por mi mente pasaba como, es que nadie te va a querer, o sea, nadie más te va a amar, porque ya ahora sí estás sola completamente. Cuando visito aquí en Nueva Historia, llego a un grupo de vida, y cuando estoy ahí, escuchaba a las personas platicar como de su vida y de sus problemas, y yo dije, ay, posiblemente aquí pueda platicar de lo que me pasa. Entonces, cada vez que iba a ese grupo de vida, yo podía hablar más de lo que sentía, y esas personas me escucharon y me han hecho sentir amada, algo que yo pensé que nunca jamás iba a volver a sentir. Yo le decía a Dios, es que yo quiero tener paz en mi corazón, yo quiero tener esperanza. Es bien difícil, y más porque es un proceso fuerte y es difícil, ¿verdad? Pero algo que sí tengo bien seguro es que nada del mundo ni nadie que esté fuera de Cristo te va a ayudar a llenar ese vacío que solamente Él puede llenar. Ni las amistades, ni lo más que puedas, nada lo puedes comprar, porque he experimentado la gracia de Dios y es muy diferente a lo que yo buscaba llenando, que como Él así fácil lo llenó. Y refugiarte en eso, en su palabra y en personas que aman a Él, me recuerda todos los días que Él puede llenar todo, todo, todo. La primera vez que yo escuché esta historia, yo estaba convencido que estaban hablando de otra persona. Yo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Heidi. Porque la imagen que yo tengo de Heidi es esta muchachita gozosa, siempre sonriendo. Pero también sé que si le escarbas un poquito, empieza a revivir esas cosas. Y es una lucha constante, diaria. Y ahora Heidi sirve en el comedor abierto, viene, toma su tiempo, ayuda en New Story Kids. Está decidiendo que esa pérdida no dicte el resto de su vida. Y hay varios ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron pérdidas grandes. Job perdió todas sus riquezas, todo lo que él tenía. José perdió todo cuando sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Cada uno de los apóstoles experimentaron pérdidas al ser perseguidos por causa del evangelio. Y si una vez sientes que Dios no puede comprender tu dolor por esa pérdida, deja de decirte que Él experimentó una pérdida mucho más grande al enviar a su Hijo a venir aquí a esta tierra y ser sacrificado para tu salvación, para mi salvación. Aún siendo inmerecedores, recuerda que tú y yo somos pecadores y lo que merecemos es muerte. Aún siendo inmerecedores, Dios envía a su único Hijo para que tú y yo podamos alcanzar la salvación. Y eso solo viene, esa salvación solamente viene al depositar tu fe completamente en Jesús como Salvador y lo conviertes en dueño de tu vida. Si no lo has hecho, si tú no eres un seguidor de Jesús, quiero invitarte esta mañana a que tomes ese regalo de la salvación que Dios ofrece, que confieses a Jesús como Salvador de tu vida, que te arrepientas
que continúes a las aguas del bautismo para que mueras, para que seas enterrado y que nazcas nuevamente y comiences a vivir una nueva historia con Dios. Si quieres aceptar ese regalo, te invito a que pases aquí al frente. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios es amor. Pero no te va a hacer algo, que hagas algo a la fuerza. Si lo estás considerando, te animo a que lleves eso contigo. Habla con alguno de los seguidores que están aquí y pídele a Dios que te dé fortaleza para tomar ese desafío y aceptarlo como tu Salvador. Si ya eres tú seguidor de Jesús, dice en Mateo 28, cada uno de nosotros debemos ir a donde quiera que vayamos, discipular, enseñar, bautizar. Ir, discipular, enseñar y bautizar. Cada seguidor de Jesús tiene esa encomienda de ir, discipular, enseñar y bautizar. Y ayudar a que otras personas vivan una nueva historia con Dios. Y recuerda que su amor y su esperanza nos alienta y nos fortalece para perseverar y tener claridad en medio de la confusión de la pérdida. Si estás atravesando un momento difícil en tu vida y necesitas, y quieres que alguien ore por ti, vamos a tener un equipo de este lado de personas que están disponibles para orar por ti. Confiesa lo que está sucediendo en tu vida. No puedes solo. Busca la ayuda del Creador del universo. Vamos a hacer una oración y después de esa oración quedamos despedidos. Ora conmigo. Padre, gracias por este tiempo que nos permites estar en este lugar, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros y porque nos demuestras misericordia y gracia y amor cuando no lo merecemos. Señor, pido por cada persona que está atravesando una situación difícil en su vida, que su fe no falle, Señor. Fortaléceles. Dale sabiduría, Señor, para que ellos puedan tomar decisiones sabias conforme a tu voluntad. Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a morir una muerte que yo merecía, tomar el castigo que yo merecía, Señor. Padre, te pido por los líderes de esta iglesia, Señor, los líderes de grupo de vida que puedan tomar estas preguntas y estas conversaciones, Señor, y poder alentar al que está sufriendo. Aunque no podamos ver en este preciso momento con claridad, Señor, sabemos que hay claridad en tu palabra, que hay claridad en la convivencia con tu pueblo y hay claridad en Cristo Jesús. Padre, bendice esta semana que acaba de iniciar. La ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos, Señor, que podamos vivirla haciendo tu voluntad. En el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.